Buenas noches a todos. Honrando la puntualidad de los asistentes que se encontraron puntualmente. Hoy en nuestra charla semanal de la Universidad Javeriana de Cali queremos agradecer a los asistentes. Nicolás Mendoza, nuestro residente de segundo año, nos va a hablar de atresia biliares, una revisión sobre conceptos básicos, sobre estudio de las atresia biliares y algo sobre cirugía, técnica abierta y técnica laparoscópica. Adelante, Nicolás. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la asistencia y de antemano, muchas gracias al doctor Carlos Melo y al doctor Iván Llanos por su tutoría y acompañamiento para la revisión de este tema. La idea pues es hacer una revisión de la enfermedad y dejar unos mensajes pues prácticos que puedan servir a todos para la práctica diaria. A modo de introducción, pues tenemos que la atresia biliar se puede definir técnicamente como una colangiopatía obliterante progresiva. Eh, Va a ser pues el resultado de un proceso destructivo, progresivo, inflamatorio e idiopático que va a tener pues un punto final llevando a fibrosis y posteriormente a cirrosis. Afecta el desarrollo del sistema de conductos biliares, tanto intra como extrahepáticos, y pues es bastante importante porque la supervivencia pues sin manejo está reportada en ser menor al 10% a los 3 años de vida. Como punto relevante, pues es la causa número uno de trasplante hepático en la edad pediátrica y es la primera causa de cirrosis y es la causa más frecuente de colestasis neonatal, pues que requiere un manejo quirúrgico y por eso pues nos compete a nosotros como especialidad. A lo largo de la charla va a aparecer esa escarapela de color dorada, pues la idea es con esta hacer referencia como a los mensajes más importantes que vamos a ir hablando. Sobre datos epidemiológicos, a pesar pues de lo que hablamos en la diapositiva previa, pues es una patología poco frecuente, va a tener pues un predominio en las mujeres con una relación de 1.4 a 1.7 a 1. En términos globales, pues se habla de una incidencia del 5 al 32 por 100.000 nacidos vivos, pero vemos que hay una clara diferencia en esa incidencia, pues dependiendo de la región que hablemos. Estos son los datos pues más representativos y vemos cómo en Japón y Taiwán pues va a ser una incidencia un poco más importante y una incluso pues descrita en la Polinesia Francesa como pues una incidencia pues bastante relevante en este grupo poblacional. Lastimosamente pues aterrizándolo al contexto latinoamericano, pues los datos pues no son muy claros, digamos, no puntuales pues para presentarlos. Si hacemos un repaso pues de los hitos más importantes a lo largo de la historia, pues tenemos que la descripción pues, de la enfermedad se acuña al doctor John Burns en 1817, que lo describió como un estado incurable del aparato biliar. Posteriormente, en 1916, el doctor Holmes pues ya empieza a describir o a clasificarla en una atresia biliar que es corregible y no corregible. En 1920, el doctor William Ladd es a quien se le atribuye el primer éxito quirúrgico en un paciente pues, que tenía una variante corregible. 1927, el doctor Bill y sus colaboradores pues, hacen un reporte de 52 casos exitosos, pero la verdad es que en este punto, y eso pues prolongándose hacia 1950, eh, pues se tenían diferentes técnicas para el manejo de la enfermedad y en general pues los resultados no eran muy buenos. Todo esto hasta que en la década de los 50, el doctor Morio Kasai en Japón pues describe la portoenterostomía con anastomosis en hierro, la cirugía de Kasai, inicialmente publicada en japonés y posteriormente pues publicada ya en inglés en 1968. Por supuesto, inicialmente con algo de escepticismo y con poca pues acogida de la técnica, pero con el paso de los años pues pasó a ser la técnica estándar que hoy conocemos y pues tan relevante en el manejo de esta enfermedad. Ya en la década de los 60, pues también da un giro importante la historia de la enfermedad con el doctor Thomas Starls y la llegada pues del trasplante hepático. Y finalmente, y no menos importante, pues aprovechamos para incluir en esta línea del tiempo, en el 2008 pues se hace el primer caso laparoscópico acá en Colombia, en la ciudad de Cali, por los doctores Melo y el doctor Barona. Esa es la foto del paciente, pues con autorización de sus padres, que ya actualmente pues ya tiene alrededor de 16, 17 años con buena evolución. Si hacemos un repaso embriológico, pues tenemos que el sistema biliar pues proviene
del divertículo hepático que sale del intestino anterior alrededor de la cuarta semana de gestación. Ese divertículo se va a dividir en un componente craneal que va a formar los conductos hepáticos y la vía biliar y un componente caudal que van a dar pues, el conducto cístico y la vesícula biliar. El tallo de estas dos divisiones pues, va a configurar el colédoco y ese colédoco eh, va pues, a crecer y va a subir también una rotación para pues, adquirir su posición final. Inicialmente todo se trata de una masa celular sólida que sufre un proceso de vaporización y que posteriormente pues, se recanaliza para formar los ductos y el sistema biliar que conocemos. Y pues también es importante mencionar que la porta hepatis pues, va a ser el lugar de interfaz entre los conductos biliares intra y extrahepáticos y pues va a ser nuestro sitio diana en el momento del procedimiento quirúrgico que ya vamos pues, a tocar posteriormente. Con respecto a la teología, pues en realidad son diferentes teorías las descritas y en realidad pues todavía no se puede acuñar solo un origen de la enfermedad. Estas son las principales teorías descritas: una alteración en la remodelación de las vías biliares, un insulto vascular que genere pues un daño progresivo, la teoría relacionada a la infección viral, al componente genético, a tóxicos y a la respuesta inmune. Estas últimas cuatro pues son las más acogidas y que se han desarrollado más, entonces son las que vamos pues a profundizar un poco más. Es claro que hay una marcada diferencia geográfica y lo vimos en la diapositiva de epidemiología donde se describían pues diferentes incidencias en diferentes partes del mundo y eso pues hace pensar en un origen genético, pero pues la verdad es que no hay un claro patrón genético o herencia para la enfermedad, entonces pues en este punto todavía no es mucho lo que se conozca. Si empezamos a profundizar entonces en cada una de ellas, pues vemos que una de las teorías tiene relación pues a la infección viral y eso habla de que en algún momento hay una infección primaria hepatobiliar que va a generar pues una respuesta autoinmune generando pues una lesión secundaria con obstrucción, con colestasis y con daño progresivo de la vía biliar. Los virus pues descritos están el rotavirus, el reovirus, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y el virus del papiloma humano, entre otros. Respecto al componente genético, pues también son diferentes genes los descritos, principalmente, por ejemplo, el CFC1, un gen que es importante pues para la determinación del eje derecha-izquierda en los humanos, el GPC1 que va a tener pues una función en la tubulogénesis endotelial, en la formación pues de la vía biliar, o por ejemplo el ADD3 que tiene que ver con el ensamble de actina y miosina, que cuando está disregulado pues va a conducir a defectos en el desarrollo y proliferación pues de los sistemas ductales. Estos genes pues se ha estudiado su alteración en modelos murinos y han desencadenado pues una embriogénesis anormal, lo cual en humanos pues todavía no se ha estudiado completamente. Y por supuesto que están descritas anomalías cromosómicas, trisomías como la 18, 21 y 22 que están asociadas, de lesiones o variantes en número de copias como explicación pues, a los fenómenos que se dan en la enfermedad. Con respecto al origen pues, relacionado a tóxicos, el tema de pesticidas y fertilizantes pues, no está tampoco completamente estudiado. Con respecto a la biliatresona, todo tiene pues, un inicio en 1964, cuando en Australia pues, hay un brote de atresia biliar en ganado y había sido ganado ovino que había ingerido plantas que contenían la toxina y posteriormente pues, los hijos de esas madres que habían consumido la planta presentaron ictericia en los primeros meses y fallecieron y pues en las autopsias se dieron cuenta de que eh, tenían atresia biliar. Esto pues tampoco comprobado en humanos, pero sí justamente el nombre biliatresona pues tiene relación a que va a ser una toxina que literalmente pues destruye el sistema biliar. Finalmente pues con respecto a la respuesta inmunológica, es un eje central en las teorías pues, fisiopatológicas, teniendo como principales eventos que hay grupos celulares de linfocitos CD4 que destruyen las células del ducto biliar, que hay una irregulación inmune y justamente eso de la mano a la teoría de la infección viral perinatal, una expresión aberrante del HLA-DR2 que va a predisponer pues, a un daño por linfocitos T citotóxicos y una mayor expresión de la molécula de adhesión intercelular ICAM1.
Si vemos entonces, pues este esquema va a entrelazar las teorías que estábamos hablando y con su aparición en los diferentes momentos del desarrollo, tanto prenatal como postnatal, y vemos cómo confluyen tanto el componente genético, epigenético, con las teorías ambientales, como la de las toxinas que estábamos mencionando, el tema de la irregulación inmune para pues todo conducir al desarrollo de la atresia biliar. ¿Qué podemos concluir de esta primera parte? Pues que de las teorías habladas no hay ninguna que pues, esté completamente comprobada, pero que sin duda alguna son la base del conocimiento de la enfermedad y pues de alguna forma da explicación y sentido a lo que ocurre pues con este tipo de pacientes. Hablando de la clasificación, inicialmente pues hablábamos de que se tenían esos términos de atresia biliar corregible y no corregible. Posteriormente pues ya otros grupos acuñaron la clasificación que la divide en una atresia biliar sindrómica, quística, asociada a la infección por citomegalovirus o la atresia biliar aislada y la clasificación morfológica. De estas, la primera ya no se tiene en cuenta pues en la práctica clínica, por lo cual vamos entonces a profundizar en las otras dos. Y con respecto a esta clasificación, pues vemos que la más frecuente va a ser la atresia biliar aislada, ¿sí? Con respecto a la atresia biliar sindrómica, que va a estar presente en el 10 al 15%, pues va a ser la que se asocia a diferentes alteraciones, como lo pueden ser poliesplenia, asplenia, pacientes con sitios inversos, con cardiopatías, con interrupción de la vena cava inferior, con una vena porta preduodenal, con malrotación o incluso con síndrome de ojo de gato por alteraciones cromosómicas a nivel del cromosoma 22. La atresia biliar quística en un 5 a 10% y está pues caracterizada por ese desarrollo de quistes llenos de moco o bilis que se describe pues tiene un buen pronóstico. La asociada a la infección con citomegalovirus en pacientes pues que tienen serología IgM positiva. Este tipo de pacientes pues suelen tener un diagnóstico tardío, manejan pues niveles muy altos de bilirrubina transaminasas y eso confiere pues un peor pronóstico tanto como postquirúrgico. Y finalmente pues la atresia biliar es la que decíamos que era la más frecuente, en donde pues no se identifica una causa prenatal y por supuesto ninguna otra alteración que pueda conferir un síndrome. De la clasificación morfológica, entonces tenemos pues estos cuatro tipos. El primero, de una obliteración a nivel del conducto colédoco. El 2A, donde la atresia de la obliteración se da a nivel del hepático común. La 2B, que afecta tanto el hepático común como el conducto cístico del colédoco. Y la tercera, pues que ya afecta prácticamente toda la vía biliar y que desafortunadamente pues va a ser la más frecuente en un 72% aproximadamente. Del cuadro clínico, también pues está descrita una división en un tipo embriológico fetal que justamente pues va a ser un poco más raro y va a ser el asociado pues a todo el contexto sindromático que hablábamos y que va a tener una presentación temprana y severa. Por otro lado, pues el fenotipo perinatal o postnatal pues va a ser el que vamos a desarrollar a continuación y justamente corresponde a un paciente que es sano, que es eutrófico por lo demás, que ha tenido pues un desarrollo adecuado, pero que desarrolla pues ictericia. Esa ictericia se prolonga después de las primeras 2 semanas de vida y que se va a asociar a diferentes síntomas. Uno de ellos, pues va a ser la presencia de acolia y de una, pues es importante enfatizar que la acolia pues es muy importante para el cirujano y que de alguna forma tiene que ser sinónimo o relacionado pues directamente a la atresia biliar. Es importante recordar que en estos pacientes el meconio puede ser normal y en más del 50% pues ellos previamente tenían heces o evacuaciones que sí estaban pigmentadas, pero que posteriormente pues van a tomar estas características como en la imagen que se ve. De igual forma son pacientes que pues desarrollan una orina gradualmente más oscura y que tienen hepatomegalia, que pues va a constituir un signo importante, constante y precoz pues en este tipo de pacientes. Profundizando con el tema de la colia, pues ya justamente aparecen estas cartillas y en muchos países hace parte del tamizaje de esta condición y facilita pues la valoración de estas heces posiblemente alcohólicas porque es práctico y fácil pues para los pediatras, para los papás poder pues clasificarla y en el caso de que sea alguno de los tres tipos de la parte de arriba pues poder
encender como las alarmas en este tipo de pacientes. De igual forma, pues estos pacientes, cuando hay un diagnóstico más tardío o hay una historia natural un poco más avanzada, pues pueden desarrollar esplenomegalia, ascitis. Esa ascitis pues es muy rara antes de las 10 semanas de vida, sangrado variceal, cardiomopatía. A nivel pues nutricional hay una pobre ganancia de peso y son pacientes que pues tienen mala absorción de grasas, un aumento en su tasa metabólica basal, un aumento en su gasto energético y que van a tener déficit de vitaminas y que adicionalmente pueden desarrollar coagulopatía. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta paciente, pues es claro eh, que llegó pues mucho tiempo después, un diagnóstico tardío, donde ya se pueden ver pues diferentes alteraciones como las mencionadas. Y es importante que aparte pues, de nuestro rol quirúrgico podamos aportar en intentar identificar condiciones asociadas. Entonces, en la historia clínica, ahondar un poco eh, en pues, la historia prenatal del paciente, medicamentos asociados, el paso del meconio, pensando por ejemplo en diagnósticos diferenciales como fibrosis quística. Y al examen físico de igual forma, pacientes con facies dismórficas, que tengan alguna alteración a nivel neurológico o cardiopulmonar, o incluso a nivel de los genitales, por ejemplo, otro diferencial como el panhipopituitarismo, pues podría cursar con hipoplasia de genitales. Con respecto al diagnóstico, a modo de preámbulo, pues vamos a decir que no hay un estudio que confirme por sí solo el diagnóstico y va a ser muy importante pues la consecución de estos mismos de una forma racional, pero pronta, y es por eso que también es importante evitar estudios secuenciales, es decir, solicitar un estudio, esperar, se solicita después el otro. De igual forma, pues porque en ese tipo de pacientes, pues el tiempo va a ser supremamente importante. Y otra cosa que vale la pena mencionar es que del 2 a 15% de los recién nacidos que persisten ictéricos después de 2 semanas, más o menos el 0,5% son los que tienen colestasis. Y de ese grupo que tiene colestasis, el 70 al 80% van a tener o hepatitis neonatal o atresia bailar, mientras que el 20% pues van a ser otras causas. Esto, digamos, como enfatizando la importancia pues de esta enfermedad en esos pacientes que tienen colestasis. Esa colestasis pues se va a definir como la disminución en la formación o el flujo de bilis que va a generar retención de sustancias biliares en el hígado y pues el paciente que se presenta con ictericia colestásica pues de una debemos determinar que es patológica, que nos va a hablar de disfunción hepatobiliar y que el marcador más importante va a ser la hiperbilirrubinemia a expensas pues, de la bilirrubina directa. Previamente se manejaba como punto de corte pues una bilirrubina directa mayor a 2 miligramos sobre decilitros o mayor al 20% de la total. Ya hay diferentes estudios, sobre todo de la Asociación pues, Americana y Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, los cuales recomiendan o sugieren modificar ese punto de corte y que sea una bilirrubina directa mayor a 1 o a 17 micromoles litro a miras de que sea, digamos, una prueba un poco más sensible y que permita captar este tipo de pacientes de una forma pues pronta y efectiva. De los laboratorios, pues son diferentes laboratorios los que vamos a usar para abordar la enfermedad. De ellos, uno de los más importantes es la gamma glutamiltransferasa, que va a estar elevada en estos pacientes, una elevación que va a ser mayor a 300. Y también está descrita pues una relación entre la gamma glutamiltransferasa y la AST mayor a 2. Son pacientes que también tienen una fosfatasa alcalina elevada, que las transaminasas pueden estar normales o tener una elevación leve, que inicialmente pues no va a haber algún cambio importante a nivel de la glucosa, el hemograma o de los tiempos de coagulación. Y van a haber otros marcadores que pues están menos disponibles, pero están descritos como la lipoproteína sérica X, que por ejemplo se describe que va a estar positiva en todas las presas biliares, aunque también puede estar positiva en los casos de hepatitis neonatal, o la elevación de ácidos biliares, pues como un posible marcador adicional, pero que en la práctica diaria pues no está disponible en todas las instituciones. Al abordaje de las imágenes, pues la ecografía de abdomen va a tener tres cosas principales para mirar, como son el signo de la cuerda triangular, la ausencia de la apoplasia de la vesícula biliar y cambios en la arteria hepática. Pero es un estudio que aparte de lo que ya conocemos, su costo y su accesibilidad y disponibilidad, pues va a permitir valorar otras cosas como la poliesplenia, la evaluación de la hipertensión portal y pues de sus complicaciones.
Entonces, si hablamos del signo de la cuerda triangular, pues va a corresponder a un área de cogenicidad aumentada a nivel del hilio hepático y corresponde pues a ese sitio de fibrosis a nivel del remanente ductal. Eh, Su definición o técnicamente pues va a definirse como un espesor mayor de 4 milímetros de la pared anterior ecogénica de la vena porta derecha. Es un signo pues por supuesto que está descrito, pero pues no muy fácil de ver y acá es donde va a tener relevancia pues el papel de un radiólogo que esté experimentado, pues digamos un poco más enfrascado en este tema para poder llegar a describirlo y pues poder valorarlo adecuadamente. Con respecto a la vesícula biliar, cosas que también pues sugieren el diagnóstico de atresia biliar, una vesícula pues pequeña, contraída, con un contorno irregular o lobulado, que tenga una longitud inferior a 19 milímetros, o que se pueda pues visualizar una falta de revestimiento mucoso congénico liso completo. Y como tercer criterio, pues cambios a nivel de la arteria hepática, donde ésta suele pues tomar un mayor calibre, un diámetro que puede ser mayor a 1,5 milímetros y que al momento de hacer la relación entre el diámetro de la arteria hepática y la vena porta, pues da un valor mayor a 0,45. Otro de los estudios, pues descrito en la literatura y aún usado en algunas partes, es la gamografía hepática con tecnesio 99, pues un estudio que va a valorar la excreción biliar del tracto gastrointestinal, que conocemos pues que tiene una baja especificidad. Puntualmente, en atresia biliar, pues lo que se va a ver es una captación rápida por hepatocitos, pero no va a haber una eliminación del radiotrazador en el intestino. Y pues es importante que la ausencia no va a confirmar el diagnóstico. Este estudio, pues por supuesto, lo que les mencionaba, está escrito y aún en algunas partes, incluso de nuestro país, pues se usa, pero la realidad es que en la práctica diaria, por lo menos nuestra, ya no se tiene en cuenta, sobre todo, pues ante la disponibilidad de otros métodos, como puede ser posterior a la ecografía, la colangioresonancia. Estas imágenes, pues simplemente por eh, mostrarlo, puede verse como el trazador, pues capta a nivel hepático, pero no hay ningún tipo de paso a nivel intestinal, incluso pues en las fases tardías que se ven en la imagen de abajo a la derecha. La resonancia, cuando está disponible, pues va a ser un estudio supremamente importante en el abordaje, va a permitir una evaluación adecuada de la vía biliar, una visualización de la vía extrahepática, que pues, nos va a dar una información crucial en el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Permite pues el estudio de diagnósticos diferenciales, como lo puede ser un quiste de colédoco, y pues va a estar sí sujeta a la disponibilidad y a los costos y pues al requerimiento de sedación en estos pacientes. Entonces vemos diferentes imágenes, como por ejemplo la imagen A, que es de un paciente con una hepatitis neonatal, pero donde vemos que la resonancia pues marca de alguna forma adecuadamente tanto la vesícula como la vía biliar, mientras que en la B se ve la vesícula biliar, pero no se ve ningún otro tipo de estructura pues relacionada eh, vía biliar pues intrahepática o extrahepática, o en la C, que la flecha negra pues describe un microquiste a nivel del porta hepatis, y la flecha blanca es simplemente pues una vesícula biliar bastante pequeña que va a ser pues sugestiva del diagnóstico de atresia biliar. Otros estudios descritos, pero que en la práctica clínica pues tampoco son relevantes, la prueba de Green, que consiste pues en lograr obtener una muestra de líquido duodenal y pues valorar si este líquido está o no teñido de bilirrubina. Y la CEPER, que en algunos países como Alemania o Japón, pues está teniendo un papel más protagónico, pero pues que en la actualidad y en nuestro contexto, pues es de uso limitado, un recurso que no está disponible, pues justamente por el grupo etario que manejamos y pues el entrenamiento en relación a esta técnica. De los abordajes, con respecto pues a la biopsia hepática, va a ser una herramienta supremamente importante, con posibilidad de hacerla de forma percutánea, abierta o laparoscópica. Pues el abordaje laparoscópico es uno que actualmente preferimos y si ustedes pueden ver en los videos, pues se puede realizar con diferentes instrumentos que tengamos a la mano, bien sea con una pinza para toma de biopsias, con hook o incluso pues con un dispositivo de energía bipolar avanzada para poder tomar pues una biopsia adecuada y representativa. Y esto va a ir de la mano
de una inspección pues adecuada de la cavidad y del hígado y pues de las vías biliares del paciente, eh, logrando pues verificar y demostrar la anatomía y patencia de las vías biliares, observar directamente el hilo hepático y de igual forma el parénquima hepático. Pueden ustedes darse cuenta cómo el hígado de estos pacientes y sobre todo cuando son unos estados un poco más avanzados, pues es claramente un hígado enfermo que adquiere unas tonalidades verdosas, que tiene una vascularización aumentada y pues que claramente es un hígado que no es sano. Y en este punto pues también es importante la coangiografía intraoperatoria que ya vamos a discutir un poco más adelante. De los puntos más importantes del diagnóstico histopatológico, pues podemos dividir en las principales cosas que vamos a ver. Entonces, a nivel de los tractos portales, pues compatible con el diagnóstico está la presencia de edema, de proliferación ductal, de tapones de inflamación, una arteriola prominente, fibrosis portal y periportal pues en diversos grados. A nivel de los lóbulos hepáticos, colestasis, presencia de células gigantes, incluso focos de hematopoiesis extramedular. Y en la placa iliar, pues básicamente fibrosis, obstrucción e inflamación periductal. El diagnóstico diferencial de la colestización neonatal pues va a ser un diagnóstico diferencial bastante amplio. Esta es una forma que considero pues esquemática para resumirlo y pues justamente abordarlo completamente ya excede pues el objetivo de la charla. Pero lo más importante es que de alguna forma cada grupo quirúrgico en compañía pues por supuesto de pediatría y gastroenterología tengan una especie de esquema mental que permita valorar los diferentes diagnósticos de una forma eficaz que pueda abordar todos estos tipos de grupos de diagnósticos, el anatómico, metabólico, sindromático, infeccioso y multifactorial, y que permita pues también ser un poco más efectivos en la toma pues de las respectivas pruebas diagnósticas. Una de las formas de abordarlo pues es teniendo como eje principal del algoritmo los valores de gamma glutamiltransferasa, puesto que cuando esta está elevada, pues logra enfocarnos hacia una rama del algoritmo que cuando se asocia con acolia, pues instintivamente pues va a ser un diagnóstico de atresia de vías biliares muy sugestivo, pero en los casos de pacientes con colestasis neonatal que tengan una gamma glutamintransferasa que esté baja, pues también va a cerrar bastante la posibilidad de los diagnósticos en estos pacientes y, por ejemplo, entramos a pensar en otros tipos de enfermedades como puede ser la colestasis intrahepática familiar. Ahora sí, entonces pues entramos a hablar del tratamiento. Sabemos que el tratamiento pues es esencialmente quirúrgico en estos pacientes. De las anotaciones prequirúrgicas pues es importante hacer la verificación de laboratorios, de función hepática, de los tiempos de coagulación, una valoración paranestésica, el ayuno pues pertinente, el uso de antibiótico profiláctico, preparación intestinal según pues escuela y grupo quirúrgico y considerar deficiencia de vitaminas y por ejemplo algunos grupos pues hacen la administración de vitamina K los días previos a la cirugía en este tipo de pacientes. El manejo quirúrgico, pues como lo hablábamos inicialmente, es el procedimiento de Kasai. Va a tener como objetivo pues permitir el flujo de bilis del hígado hacia el intestino a través de esos pequeños ductos de la placa portal, con posibilidad de tener un abordaje abierto laparoscópico y que va a ser supremamente importante en estos pacientes como una terapia que puede dar mucho más tiempo de vida con hígado nativo y que pues es en otros casos la terapia puente para el trasplante, eh, que va a ser pues la forma de curar la enfermedad. A grosso modo podemos dividir estos porcentajes, entonces tenemos que aproximadamente un tercio de los pacientes posterior a la cirugía pues va a mejorar la colestasis y va a tener un buen pronóstico, otro tercio va a mejorar parcialmente y el trasplante se va a postergar durante la niñez y pues definitivamente el tercio restante pues va a ser el grupo de pacientes que no va a mejorar y va a requerir trasplante en el primer año de vida. Entonces, si hablamos del abordaje quirúrgico del procedimiento de Kasai abierto, pues posterior a tener todos los insumos necesarios, a preparar nuestro quirófano ante también la necesidad de realizar una coronariografía intraoperatoria, pues vamos a hacer una incisión subcostal derecha, la cual pues puede ser una incisión un poco más amplia como la de Chevron o incluso descrita la incisión en Mercedes-Benz, como podemos ver en la imagen de arriba a la derecha.
Se va a hacer una exploración inicial de la cavidad, justamente buscando otras anomalías, como las anomalías vasculares a nivel del vaso. Una inspección pues adecuada del hígado y de la vía biliar, una separación del ligamento falciforme y triangular y una extracción hepática que pues algunos grupos quirúrgicos la usan para permitir pues mayor exposición y mayor visualización al momento de realizar la cirugía. En este punto, pues se va a tomar la determinación de realizar una colangiografía intraoperatoria, la cual pues consiste pues visualizar la vesícula biliar, movilizar el fondo, hacer una colicistostomía y pues con ayuda de una jareta hacer el paso de una sonda. Se va a inyectar el medio contraste y con eso pues se va a confirmar la patencia, viendo cómo el medio contraste va a pasar pues al intestino y de igual forma va a poder pasar hacia superior a las vías biliares pues, más proximales. Es importante, por supuesto, que no en todos los casos se va a hacer. O sea, hay casos donde definitivamente al momento de hacer la inspección la vesícula biliar está completamente atrófica, no se puede realizar y en ese momento pues va a estar un poco más claro el diagnóstico y se va a proceder pues al resto del plan quirúrgico. Y de igual forma, así se puede realizar, pues la interpretación puede llegar a ser algo difícil y pues va de la mano justamente a la experiencia de la exposición a estos pacientes. Entonces vemos como por ejemplo en la imagen de arriba, se hace la colangiografía y se ve un paso adecuado del medio al duodeno, pero no se ve que hay paso pues hacia superior, hacia las vías biliares proximales. Posterior a eso, pues se puede hacer una maniobra de Pringles, se puede, digamos, con la ayuda de un instrumento pinzar esa vía biliar distal a miras de ver si pues se puede confirmar la patencia de las vías biliares proximales, pero pues en ese caso vemos cómo a pesar de la maniobra pues no se pinta adecuadamente las estructuras. Y el caso contrario de la imagen de abajo, donde sí podemos ver que hacia superior se logra determinar pues la vía biliar proximal y la vía biliar intrahepática, pero no hay paso definitivamente, eh, casi que después pues, del conducto cístico hacia el intestino. Después de entonces confirmar o descartar pues la patencia con la colangiografía intraoperatoria, pues va a continuar el procedimiento. Se va a hacer una apertura del peritoneo para pues visualizar el ligamento hepatoduodenal. En este punto pues lo más relevante va a ser la disección y la movilización de los remanentes de caudal craneal. Entonces se va a hacer pues una disección muy cautelosa inicialmente hacia caudal para llegar a hacer la ligadura pues, de ese remanente de vía biliar en el borde superior del duodeno y posteriormente a eso pues ya esa disección se va a dirigir hacia cefálico hasta llegar justamente a la ramificación de la vena porta, esto pues teniendo cuidado de las estructuras vasculares alrededor, de la posibilidad de vasos aberrantes hasta que podamos pues visualizar adecuadamente el hilo hepático y la masa fibrosa cónica, pues que va a ser con la que vamos a trabajar posteriormente. Ya justamente cuando se identifica el cono fibroso a nivel pues del portapatis, se va a hacer una liberación cuidadosa de la capa posterior. En este punto también es importante la disección y el corte de venas afluentes que están relacionadas pues al cono desde la vena porta. Este corte del mismo pues, va a ser con tijera o con bisturí de frío, no puede realizarse pues, con algún tipo de energía por la posibilidad de generar un daño en los microconductos eh, biliares a ese nivel. Se va a preparar la YRUS, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y se va a realizar la portoenterostomía. De estas, pues vale la pena mencionar las diferentes técnicas o modificaciones que se han tenido y vemos como en la parte de abajo, pues inicialmente la técnica original hablaba de una portoenterostomía que no era tan amplia, realizaban pues una sutura continua en la cara anterior y posterior y dejaban libres los segmentos que correspondían, si digamos cogiéramos el cono fibroso a modo de reloj, los segmentos que corresponden a la hora 2 y a la hora 10, donde se supone que ahí debería estar pues el sitio de mayor confluencia de las vías biliares del lado derecho e izquierdo, esos sitios pues no van a tener una sutura y se van a dejar, digamos ahí, sin modificarse. La imagen del centro pues ya habla de la portoenterostomía modificada en la cual vemos ya no es una sutura continua, sino son unos puntos separados. Y a nivel de estas horas 2 y 10, asumiendo que es pues
un reloj, se van a hacer suturas que son más superficiales, justamente pues para no dañar ni ocluir ese nivel, pues la llegada de los conductos. Y finalmente, la portoterostomía ampliada, que es la de la imagen C, donde justamente esa disección se va a llevar pues mucho más amplia, entonces del lado derecho pues va a ir hasta la rama anterior de la hepática derecha y hacia el lado izquierdo pues se va a llevar hasta la unión de la vena umbilical obliterada en su llegada pues a la puerta izquierda y de igual forma pues va a tener unos puntos o suturas pues que son discontinuas en toda la circunferencia. Ya entonces hablamos de las consideraciones del asa intestinal en JRUX, entonces pues se va a identificar el ligamento de Treitz y se va a tomar un asa aproximadamente a 10 centímetros, se va a hacer la yeyunostomía y vemos como por ejemplo grupos como los japoneses pues aparte de eso hacen una unión de 8 centímetros de yeyuno y eso haciendo que haya un flujo más vertical y prevenir pues el reflujo hacia el asa que se va a ascender. Se va a movilizar el asa a través de una ventana retrocólica pues, para situarse en el hilo hepático. Y de igual forma, pues ya se está hablando también de asas personalizadas y no quedarnos en un concepto de que el largo del asa que se moviliza es de 30, 40 o 50 centímetros, sino que, por ejemplo, una de las formas en que lo hacen es llevar esa asa hasta la apófisis sifoides del paciente y ese va a ser el punto de referencia pues para poder tener una buena movilización y pues una asa que suba sin tensión hacia el hilo hepático. Finalmente, pues lo que queda es hacer la enterotomía y la anastomosis, como ya habíamos mencionado, pues en la portoenterostomía. Esta se va a hacer inicialmente en la cara posterior con suturas 5 o 6 ceros y posteriormente el borde anterior. Se va a colocar un drenado abdominal y se va a hacer un cierre por planos. En esta imagen, pues vamos a ver el esquema un poco más sencillo de cómo quedaría la cirugía y la portoenterostomía, pues haciendo una anastomosis que va a ser terminal lateral. Ahora pues nos corresponde hablar del abordaje laparoscópico y este pues tiene su inicio en el 2002, descrito pues por el doctor Esteves y colaboradores. En ese primer reporte pues hace mención a dos casos, dos niñas, una de 46 días y otra de 68 días, a las cuales pues les practicó el procedimiento vía laparoscópica. Describía un tiempo operatorio en promedio de 190 minutos y de igual forma pues hacía la YRUS, la hacía pues extracorpórea a nivel utilizando pues la incisión umbilical. A partir de ese momento, pues, de igual forma, pues, tuvo un progreso lento, con varias dificultades de la técnica, con resultados de investigación inicialmente negativos, que se pensaba, pues, de ese abordaje laparoscópico, que tenía mayor incidencia de complicaciones, afectación de perfusión hepática por el neumoperitoneo, que justamente eso hacía un daño directo a los hepatocitos y, pues, que había una peor supervivencia a los 24 meses. Y es por eso pues que voy a mostrar una rápida revisión de algunos artículos como para más o menos entender la tendencia del abordaje laparoscópico hasta lo que es hoy en día. Entonces digamos que inicialmente en el estudio de Veno, un estudio en 2011 en Alemania, el cual fue un estudio prospectivo donde quisieron comparar pues los resultados entre el casadí abierto y el casadí laparoscópico, 28 pacientes con casadí abierto y 12 con casadí laparoscópico. Justamente querían pues valorar la supervivencia con hígado nativo a los 6 meses y fue un estudio pues que marcó, digamos, fuertemente y castigó de alguna forma el abordaje laparoscópico porque al momento de ver pues la supervivencia de hígado nativo, claramente el grupo de Casa Abierto pues mostró una supervivencia adecuada, pero la supervivencia con hígado nativo en el caso laparoscópico pues fue baja del 42% aproximadamente 5 de los 28 pacientes, lo cual hizo pues que en ese momento el estudio se parara. Posteriormente, ya en el 2015, Li Xuan en China pues hace esta revisión sistemática y metaanálisis, valoró 11 estudios de Casa laparoscópico y los comparó pues con Casa Abierto. Y justamente pues el resultado de ese metaanálisis nos muestra que no habían pues diferencias significativas en tiempo operatorio, en estancia hospitalaria, en la pérdida de sangre, en el aclaramiento de la ictericia, la colangitis o sangrado. Y de esa forma pues concluyeron que el casadil laparoscópico pues no reemplazaba la cirugía abierta
y que el Kasai abierto continuaba siendo pues el estándar de oro para el manejo de estos pacientes. Posteriormente, en este artículo del Journal of Pediatric Surgery, hizo un estudio de Son en China del 2016. Uno de los estudios pues, prospectivos aleatorizados que están en la literatura. En ese momento pues, se hizo una aleatorización en dos grupos entre ese tiempo establecido. Y lo que pudieron pues, valorar a nivel de los desenlaces es que sobre el casal laparoscópico, pues hubo un mayor tiempo quirúrgico, pero se logró pues demostrar menor sangrado y una consecución de vía oral mucho más rápida, mientras que no habían diferencias significativas en términos pues de estancia hospitalaria o aclaramiento de la ictericia, con lo cual ellos pues pudieron concluir que tanto el Kasai abierto como el laparoscópico pues tienen desenlaces comparables a corto y mediano plazo. Finalmente, este estudio de Son, realizado en 2023 en Vietnam, pues corresponde a otro de los ensayos aleatorizados pues, que hay en la literatura sobre este tema. Em, Son dos grupos que dividieron entre Kasai laparoscópico y Kasai abierto. Ambos tenían pues un grupo de 61 pacientes. Se operaron por el mismo cirujano y con la misma técnica quirúrgica. Y el desenlace principal que querían valorar pues era el aclaramiento de la ictericia a los 6 meses. En este, pues la conclusión más grande es que no hubo una diferencia significativa pues, entre los diferentes abordajes y en general pudieron observar que hay una tendencia a peores resultados a largo plazo con el Kasai laparoscópico, por lo cual pues siguieron teniendo como premisa el manejo de la enfermedad, pues el Kasai abierto. Todos estos estudios que de alguna forma rápidamente revisamos, pues por supuesto que tienen sus debilidades. Pocos pacientes, pocos ensayos aleatorizados pues, disponibles, un seguimiento muy corto que todavía pues, no permiten eh, poder llegar a hacer conclusiones, pero lo que sí se sabe es que de la cirugía laparoscópica pues hay algunos beneficios propuestos y estos son una menor pérdida de sangre, un inicio temprano en la vía oral, la generación de mínimas adherencias peritoneales, que no hay movilización del hígado y pues un campo visual maximizado. El abordaje laparoscópico tuvo un segundo empujón gracias al doctor Ya Mataka en Japón, los cuales pues inician la técnica modificada laparoscópica en 2009, manteniendo pues justamente los principios de la cirugía de Kasai con una disección poco profunda del remanente y preservación de los tejidos a las horas 2 y 10 que les comentaba previamente. Del abordaje laparoscópico, pues entonces vamos a tener que se va a ubicar el paciente pues al borde de la camilla, el cirujano va a estar de frente a este y con el monitor pues mirando hacia él, con la instrumentadora hacia el lado izquierdo y los ayudantes pues al lado derecho del cirujano, y va a haber una posible configuración de los puertos de acceso, teniendo pues el trocar umbilical para la visión, dos puertos laterales a este y un puerto accesorio que pues en la imagen está descrito más hacia el lado izquierdo, pero que puede llegar a ser epigástrico para permitir pues también una adecuada técnica quirúrgica. Inicialmente, los puntos más importantes va a ser lograr una exposición adecuada y esto se puede hacer mediante suturas de tracción. Estas tomando pues digamos como base los remanentes biliares y también puntos del parénquima hepático. Es tan importante la adecuada exposición. Vemos ahí pues en una de las imágenes cómo están haciendo la colangiografía intraoperatoria, pero en temas de lograr la exposición adecuada, pues cómo hay posibilidad de incluso descomprimir el colon mediante una aguja y también de resecar los pseudolobulillos que estando cercanos pues al sitio de trabajo no nos van a permitir una adecuada visualización y estos mismos pues se pueden resecar bien sea con energía bipolar avanzada o con el hook. Posteriormente, pues así como lo escribíamos en la técnica abierta, el procedimiento pues va a continuar con la disección adecuada de los remanentes. Esta disección pues se puede hacer con el hook o con energía bipolar avanzada, siendo muy cauteloso sobre todo en la disección que ya es cercana pues al hilio hepático. Vemos como acá ya posterior a hacer la ligadura caudal, ya se logra identificar el cono fibroso y se procede a hacer el corte del mismo con tijera. Entonces aplican los mismos principios de no realizar ese corte del cono fibroso pues con energía, sino que logrando la adecuada exposición pues se va a hacer el corte con tijera, con la que esté disponible, bien sea la tijera convencional o con un pico del oro.
y va a consistir pues en uno de los puntos más importantes de la cirugía porque evidentemente pues el corte y la profundidad del mismo no va a ser igual en la cirugía abierta a la laparoscópica y en este punto pues la experiencia y la habilidad del cirujano laparoscopista pues va a ser muy importante. Ya después de haber identificado pues claramente el portahepatis, pues se va a proceder a hacer la anastomosis en YERU. Esta se hace pues de forma extracorpórea, entonces vemos como inicialmente se hace la Y1 yeyunostomía a través de la incisión umbilical para posteriormente pues retornarla a la cavidad, dejarla el resto pues del remanente de yeyuno ubicado hacia la flexura esplénica del colon y posteriormente hacer ese ascenso pues transmesocólico para que haya pues una movilización de esa asa de Rug sin tensión hacia el hilo hepático. Posteriormente pues se hace la enterotomía y acá vemos las imágenes de cómo se va a hacer la sutura de la anastomosis, inicialmente la cara posterior y posteriormente pues la cara anterior, eh, que sin duda alguna pues es otro de los pasos críticos del abordaje laparoscópico, en el sentido que debe haber una experiencia adecuada en el manejo pues de sutura intracorpórea y de microcirugía, pues también por justamente el tamaño de las estructuras y de los calibres de suturas que usamos. Ahí se puede ver cómo ya finaliza pues la anastomosis. En este punto, este video presentado pues constituye otra de las modificaciones de la técnica donde se hizo pues una anastomosis término terminal, pero actualmente pues la que se realiza es justamente una término lateral, como se logró describir en la técnica abierta. ¿Qué puntos importantes y tips del abordaje laparoscópico? Pues maximizar siempre la exposición del ilio. Entonces ahí es donde no debe haber miedo para usar los elementos de fijación y tracción hepática de los remanentes, resección de pseudolobulillos, descompresión del colon, apoyo con anestesia para una adecuada descompresión gástrica. La disección debe estar cautelosa y recordar que no se debe usar el cauterio pues, al cortar el cono fibroso, sino que debe ser meticuloso de forma despacio con la tijera y la hemostasia pues se debe hacer simplemente con compresión y no con energía. Utilice la incisión umbilical para la anastomosis y realizar la ruta retrocólica. Los puntos son superficiales, especialmente los que están ubicados a las horas 2 y 10 del reloj. Y de esta forma, pues otras consideraciones que podemos mencionar es justamente cómo ese abordaje pues, laparoscópico ha avanzado gracias a la experiencia, al desarrollo tecnológico y la creación de equipos y la creación pues, de centros de referencia y que a pesar de todos esos altibajos que ha tenido, digamos, dentro de la literatura de la controversia, pues hoy en día el abordaje justamente no es igual a la primera descripción y pues es una realidad en muchas partes del mundo. El seguimiento postoperatorio de estos pacientes pues incluye una sonda nasogástrica de drenaje, un inicio de vía oral que es alrededor de los 3 a 4 días, la colocación pues del dren abdominal y posteriores cuidados de este, el ácido urso desoxicólico pues que justamente corresponde a ese manejo postquirúrgico que va a favorecer el flujo biliar y que en teoría pues lo manejamos como un modulador hepático. Pues en varios protocolos lo inician cuando ya el paciente empezó la vía oral y continúa hasta la remisión de la ictericia. El manejo con los corticoides es otro punto pues debatido. En general ya hay grupos a nivel mundial que lo tienen dentro de su esquema y plan postoperatorio con diferentes formas de abordarlo. Una de ellas es, por ejemplo, la que está ahí presentada, hacerlo con prednisolona, inicialmente 4 miligramos kilogramo día durante 3 días y luego se va a hacer un descenso posterior de 4 miligramos, 3 miligramos, 2 a 1, cada uno de estos durante 3 días. Y esto se puede repetir incluso ciclos de 4 o 5 veces basados pues, principalmente en el valor de la bilirrubina. Estos pacientes pues adicionalmente van a recibir un manejo antibiótico que incluye una cefalosporina y un aminoglucósido y esto pues va a depender del cirujano. Muchos se ayudan pues a continuar la terapia hasta que haya una resolución de la PCR o de la leucocitosis y finalmente pues no menos importante la suplementación con vitaminas liposolubles y pues poner atención justamente al enfoque nutricional de estos pacientes que también es relevante. ¿Cómo vamos a definir un Kasai exitoso? Pues principalmente bajo estas tres condiciones. Va a ser exitoso cuando hay una disminución de la bilirrubina total
menor a 2 miligramos de cilitro a los 3 meses postquirúrgicos, cuando el paciente tiene resolución clínica de la ictericia y cuando hay una evidencia de flujo biliar, y esto va a estar dado pues, por la pigmentación de las evacuaciones. De esta forma, con estas tres condiciones es que vamos pues, a hablar de un caso exitoso. El trasplante hepático, por supuesto que es relevante mencionarlo porque va a ser la estrategia curativa y es pues justamente la herramienta para lograr una supervivencia que logra ser mayor al 80-90% a los 5 años. Va a estar sujeto a dificultad pues por el aporte de los donantes, dependiendo pues del contexto de cada lugar. Y va a ser muy importante considerarlo en el escenario de los pacientes que tengan colangitis, y esa colangitis, sobre todo la que es con episodios asociados a sepsis, o cuando esta ya es a repetición y que va a estar eso pues determinado por la presencia de más de 3 episodios en un año. Adicionalmente, considerar pues el trasplante antes, pues cuando hay falla en el crecimiento, cuando hay la formación de esos quistes hepáticos que son denominados lagos y que van a favorecer pues también la presencia de colangitis, cuando hay complicaciones de la hipertensión portal y cuando hay falla hepática progresiva o coagulopatía refractaria. Las complicaciones pues se van a dividir en tempranas y tardías, inicialmente las tempranas con posibilidad de que haya dehiscencia de la sutura, sangrado, infección del sitio operatorio, colangitis o evisceración, y ya las tardías, como lo pueden ser la colangitis, la diarrea incisional, la progresión pues, de la cirrosis y el desarrollo de hipertensión portal, algunos pacientes que desarrollan síndrome hepatopulmonar, los lagos biliares que mencionamos previamente, la neoplasia maligna hepática es supremamente importante y sobre todo el desarrollo de esta después de los 8 y de los 10 años. Y a nivel metabólico, pues la mala absorción. Finalmente, con respecto al pronóstico, pues en centros de referencia se logra tener pues una supervivencia del 90% o más. El tema del pronóstico, por supuesto que también está bastante descrito en la literatura y debatido y va a tener muchos factores a considerar. La data al momento de la cirugía, el logro de un flujo biliar postoperatorio, cuál es esa etapa microscópica de los conductos, cómo era el avance pues, de la enfermedad al momento del diagnóstico, factores técnicos relacionados con la anastomosis y la técnica quirúrgica, y finalmente, pues la presencia de una atresia biliar sindrómica o la asociada pues a infección por citomegalovirus que van a consistir, conferir pues, de base un peor pronóstico para este grupo de pacientes. Con todo esto, pues no me queda más que agradecer por la atención y quedo atento pues a los comentarios, a la experiencia de los diferentes asistentes y a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la excelente revisión del tema. Quisiera el comentario de los asistentes, los gastroenterólogos, los cirujanos pediatras que están en el auditorio, por favor. Hagan sus preguntas, abran el micrófono. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, te felicito, pues hiciste una compresión de un tema absolutamente largo. A ver, es importante desde el punto de vista clínico, nosotros como pediatras, como gastros, como hepatólogos, hay que considerar que esto se trata de una urgencia. Por eso es tan importante que logremos identificar estos pacientes a través de los diferentes métodos diagnósticos, sin nunca olvidar que la clínica es lo más importante. Conocemos que en nuestros países el acceso a los centros de salud especializados, que por demás son absolutamente escasos en el país y centralizados en las ciudades grandes, pues es de mucha dificultad. Y deberíamos centrar nuestros esfuerzos en poder educar a ese personal de primer contacto, llámese médico rural, médico general, pediatra del primer nivel, para poder nosotros identificar estos casos. Con relación al tema del caso exitoso que mencionas muy claramente, ese seguimiento postquirúrgico después de que ustedes hacen la portoenteroanastomosis, para nosotros en los equipos de trasplante es muy importante seguir esos pacientes porque no podemos olvidar, como dices tú adecuadamente, que se trata de una terapia puente. Sin embargo, esta terapia puente es tan relevante que salga bien, que nos permite a nosotros tener pacientes con incrementos de peso adecuado que facilitan ese eventual trasplante y éxito en el procedimiento. De nuevo, felicidades, Nicolás. Gracias, doctor Llanos, por sus excelentes comentarios. ¿Algún otro comentario de los asistentes? Veo que no hay comentarios, pero yo quisiera hacer un comentario personal respecto a la actividad colectásica en
en neonatos. Y es la verdad que, como dijo Iván, es una urgencia diagnóstico precoz y rápido, puesto que a veces el retardo se hace en la parte primaria, en remitir los pacientes a un centro especializado. Se queda con el paciente esperando que el sol haga maravillas, que se va la ictericia supuestamente fisiológica y el paciente mejora. Por eso los estudios deben ser rápidos y no solicitar estudios innecesarios. Eso que pide una ecografía hoy y entre una semana pide una camografía o una biopsia, lo que sea, no, debe ser todo inmediatamente, secuencialmente, no esperar a resultados. Por eso, si hay dificultades con los estudios y hay sospecha fuerte de atresia biliares, no disponemos de resonancia o estudios ya más sofisticados, debemos pasar a la biopsia hepática, la cual debe ser abierta o incluso laparoscópica, según el centro donde estén trabajando. Nuestro medio nosotros hacemos por vía laparoscópica en nuestro hospital, porque tenemos experiencia hace ya más de 15 años. Pero si no se puede ser también abierta la biopsia hepática e incluso la colangiografía intraoperatoria en caso que se pueda hacer. Respecto a la cirugía laparoscópica, siempre ha habido controversia de que Esteves publicó su técnica en el 2002 y ya con el trabajo de Ben Ure en Holanda, que hablaba de que había un fracaso en la técnica laparoscópica. Ese trabajo de Ben Ure es un trabajo que tenía pocos pacientes laparoscópicos realmente. Y era en Europa, no era un solo centro, en varios sitios de Europa. Entonces, por supuesto, no era un trabajo muy recomendado para hablar claramente de los resultados de un centro de referencia, sino de varios centros de referencia en Europa. Con el tiempo esto se fue discutiendo, se fue planteando mejoras y que posibilidad de que mejoría con el catéter laparoscópico. Tenemos claro es que el caso abierto de hace 50 años, 60 años, hoy en día está más refinada la técnica abierta e incluso para con la laparoscopia. En la laparoscopia hoy en día está más refinada la técnica, está más especializada, está más clara y pues los resultados en la laparoscopia son mejores. Hay gente que está en contra de la laparoscopia, por supuesto. ¿Por qué será? No son los laparoscopistas, no hacen cirugía laparoscópica. Es una técnica sencilla, es una técnica compleja, requiere de entrenamiento en técnicas avanzadas de laparoscopia, de microcirugía laparoscópica. Y por supuesto, si no tiene esta experiencia, es mejor ni intentarlo, puesto que van a fracasar y van a ser peores resultados. Nosotros cuando empezamos a hacer la técnica laparoscópica hace ya más de 15 años, 6 años, nos echamos 4 horas y pico, 4 horas y media nos echamos. Con el tiempo aprendimos muchas cosas y hoy echamos casi 2 horas, 2 horas y media. Pero en el tiempo la técnica la hemos cambiado, mejorando por supuesto. Quitamos los lóbulos al lado de la placa biliar, hacemos sutura continua, no hacemos puntos como hacíamos antes. La placa la tratamos con mucha delicadeza. Si la vesícula hay que quitarla, la quitamos y no la dejamos abandonada ahí para ganar más tiempo. No es necesario quitar la vesícula para avanzar en la cirugía. O sea, recortamos los tiempos realmente. Importante es un buen ayudante y un buen camarógrafo porque son técnicas muy microscópicas y nos podemos equivocar en una presión importante. Ahora, si vamos a ser experimentado, de tener experiencia en casa ahí abierto, ojalá, y conocer claramente la anatomía de las arterias biliares y definir realmente qué puede pasar. No sé, otro comentario del público. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Melo. Buenas noches para el residente y felicitaciones. Me presento Isabel Cristina García, cirujana pediatra de la Fundación Valle del Lili. Primero que todo, felicitar al doctor por la revisión tan extensa que realizó respecto al tema, muy completa. Creo que voy a ser un poco reincidente en los comentarios que hizo el doctor Llano y el doctor Melo previamente en cuanto a insistir, ya que creo que en el auditorio hay estudiantes de medicina, y es en la sensibilidad hacia el diagnóstico, porque realmente en los grupos de trasplantes es que uno finalmente ve esos desenlaces del diagnóstico inoportuno en un primer y segundo nivel. Que eventualmente habrían podido beneficiarse más tempranamente del manejo con el CASAI. En relación a lo que está diciendo el doctor Melo de la cirugía laparoscópica, estoy de acuerdo en que
Claramente esto debe hacerse en grupos especializados, no, lo ideal es que esto se maneje en centros de referencia por grupos que tengan la experiencia en el manejo de esto y de acuerdo. O sea, los resultados no son diferentes en cuanto a la técnica abierta, la técnica laparoscópica, pero para atreverse pues a hacer el manejo laparoscópico se requiere toda la experiencia. Entonces, si no hay otra forma sino que lo maneje un cirujano que no tiene experiencia en laparoscopia, pues está bien que lo hagan abierto, que también pues definitivamente la literatura no ha mostrado diferencia en uno u otro abordaje. Que tenía una pregunta para los cirujanos que están en esta reunión con respecto a lo del uso de drenes que mencionó el residente. ¿Ustedes usan, digamos, protocolariamente el drenes en el CASAI? Sí, doctora, ¿me escucha? Nosotros usamos un tren de testigo para ver si hay algún tipo de fuga biliar que dejamos por unos 4 días en promedio y luego lo retiramos. Gracias, doctor. Bueno, parece que no hay más preguntas y comentarios. Aprovechamos para invitarlos a la sesión de la próxima semana, agradecerles por la asistencia el día de hoy e invitarlos la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche, en el mismo horario. Vamos a tener una sesión especial donde vamos a hablar de generalidades en cirugía robótica en pacientes pediátricos. Tenemos 2 invitadas muy especiales desde México, expertas en el tema. Entonces, desde ya les anunciamos este tema y los esperamos la próxima semana en nuestra sesión académica. Buenas noches a todos.